¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Gracias a Dios estamos en otra semana más, en otra temporada, otra época, otro mes. Y sin duda alguna Dios siempre es bueno. Bienvenidos a LDC, Los de Casa, el podcast que hacemos como hermanos de sangre, pero también hermanos en Cristo. Y pues que venimos a platicar, a formar el pensamiento crítico de nosotros, pero también a ver qué es lo que opinan ustedes. Y hoy tenemos un tema, como ya vieron en la portada o en el título. Vamos a platicar acerca de lo que está sucediendo en Medio Oriente, Estados Unidos, qué pasa con Israel, con los países vecinos. Y pues empezar a tener esa conversación como cristianos también, que es importantísimo. Pero le doy la bienvenida a mis hermanos. ¿Qué tal, Lester? ¿Cómo estás? Ya estás preparado para hoy, ¿no? Pues como tú bien dijiste, gracias a Dios una semana más, y yo creo que como va el año, pues sí hay que darle gracias a Dios porque estamos con vida, ¿verdad? Y todo lo que estamos viviendo. Emocionados por estar nuevamente acá con ustedes y también con todos los que nos escuchan. Gracias por escucharnos, y espero que este podcast sea de edificación según pues nuestras experiencias de casa, ¿verdad? Y desde los templos donde estuvimos. Así es, cabal, nuestra experiencia y lo que hemos estado viendo en redes sociales. Creo que eso es fijo. Hablar de la política o lo que sucede en el país son cosas que pasan mucho, ¿verdad? Y cómo debe reaccionar un cristiano también es bien importante. ¿Qué tal, Marlon? Bienvenido, listo ahí con la historia y con todo también, el apocalipsis. Saludos para todos, gracias por vernos en este episodio número 16, si no estoy mal. Y qué bueno que están acá sintonizándonos, y gracias por permitirnos entrar de alguna manera. Esperamos tener algún tipo de adiestramiento, consejos. Como he dicho en otras ocasiones, en otros temas así bien complejos, esto es muy profundo, ¿verdad? Nos llevaría horas a hablar de historia, de situaciones bien complejas. Queremos solo tocar una ventanita de lo que está pasando, pero es una opinión. Ustedes tienen también en su responsabilidad investigar, hablar, dialogar incluso. Dialoguen con sus familias, con otras personas. Yo creo que esto ayuda como para empezar, ¿verdad? Como las boquitas para iniciar la comida real. Y creo que ustedes tienen esta oportunidad. Gracias por sintonizarnos, por vernos, y platiquemos esta noche. Así es, deja en los comentarios cuál es tu opinión inicial de esto, o qué opinas de algo que decimos. Se vale, al final el pensamiento cristiano tiene que estar, ¿verdad? La conversación. Y pues qué mejor que poder hacer eso. Al final entonces hoy con el tema, siempre, cada año, no sé si cada mes, yo no estoy tan enterado, pero siempre pasa algo en Medio Oriente. Siempre algo está sucediendo, que la cúpula de hierro, o creo que así es como se llama, que alguien bombardeó, que un colegio y cosas así en Israel, Irán, que terroristas. Y una vez se pregunta, ¿será que es el fin del mundo? ¿Qué estará pasando con ellos? ¿Por qué se mete tanto Estados Unidos? Cosas por ese estilo, ¿verdad? Sin embargo, pues hoy vamos a tocar un poco de estos temas, como te digo, compartirlo y comentarlo también. Ahora, como a partir un poquito del contexto del que tenemos hoy, tenemos en primer lugar, ¿verdad? En una esquina, dirían por ahí, tenemos a Israel, un país fundado de forma oficial, aunque lo leemos en la Biblia, pero actualmente fundado oficialmente desde 1950 aproximadamente. Y pues ahí es lo que hemos conocido, que se ha disputado mucho, lo que son los judíos, los musulmanes y los cristianos. Que de hecho Jerusalén, la tierra sagrada, es para 3 religiones. Y creo que por ahí estaba viendo en algunas noticias que está en el mismo punto las 3 religiones, y que como que no se puede mover ni siquiera una escalera, ninguna silla, por diferentes problemas. Pero tenemos en otra esquina Estados Unidos, ¿verdad? Quien es el que ha sido aliado de Israel casi que desde el inicio de su creación, y al final de forma militar, diplomática, en tecnología. Y obviamente ellos dos están juntos contra muchos países de Medio Oriente, como Irán, terroristas como Hamas, Hezbollah, y pues todo eso ha dado disputas
territoriales bien complicadas. Ahí discúlpenme si no se dice bien algún nombre, ¿verdad? Pero aquí ya me van a corregir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y qué es lo que debe pensar un cristiano? Desde el punto de vista de cristianos, para Lester, si puedes darnos un contexto tal vez de lo que ha sucedido actualmente, pero para los dos comenzar esta conversación, los tres, ¿por qué parece que Medio Oriente siempre está en conflicto? Siempre están peleando, siempre hay guerras, nunca pueden estar en paz. Sí, correcto. Y para que podamos entender un poco, pues precisamente tenemos que tener ese contexto o esa historia. Y a lo largo de los años hemos visto cómo precisamente el Medio Oriente siempre está en conflicto, como tú bien dices. Y este conflicto pues no nació ayer, ¿verdad? No nació el 28 de febrero cuando se dieron esos ataques, sino viene desde hace mucho tiempo atrás. Este simplemente fue una explosión más de lo que está pasando, ¿verdad? Y es que tenemos que remontarnos a mucho tiempo atrás y verificar cómo la historia o cómo las intervenciones extranjeras vienen a destruir o no destruir, sino que a cambiar regímenes, cambiar modos de vida, digamos, de los países, siempre con un interés económico, ¿verdad? Y no sé si ustedes van a recordar, pero algo muy similar a lo que pasó aquí en Guatemala con la Fruit Company, ¿verdad? La famosa República Bananera que éramos nosotros. Precisamente tuvimos una intervención de Estados Unidos a través de esta compañía y bueno, todo lo que realizó aquí en Guatemala, que no ese es el tema. Pero algo muy similar pasó allá a través de una empresa de Gran Bretaña. Y ellos precisamente tomaron esta región de Irán y con la intención, digamos, de extraer petróleo, ¿verdad? Que precisamente ese es el mal o esa es la riqueza, digamos, de estos pueblos, y a lo que los demás pueblos, ahí está, por supuesto, Estados Unidos, pues lo miran, ¿verdad? Muy de cerca. Y cuando pues Gran Bretaña realizó esta extracción de petróleo, ¿verdad? Y ahí vemos muchas desigualdades económicas y todo. Pues el pueblo iraní al final pues se cansó de esto, digamos, derrocó a esa empresa, y tuvimos allí el nacimiento del ayatolá, ¿verdad? Que es como un líder, ellos le llaman el líder supremo, que es básicamente el líder político, pero el líder también religioso. Y es que algo bien importante de Irán y de todos estos países del Medio Oriente es que la religión gobierna, literalmente, ¿verdad? Y estaba viendo por ahí un comentario que el ayatolá realmente es como un estilo papa, digamos, para los católicos. Es como el líder máximo, ¿verdad? De esta religión, porque precisamente la religión islam, digamos, ahora se llama República Islámica de Irán, algo por el estilo, es quien gobierna, ¿verdad? Y precisamente todo este conflicto viene a través del petróleo, a través de estos conflictos que han nacido, que de hecho, si no estoy mal y tú me vas a corregir, Marlon, no empieza, digamos, este conflicto entre Irán e Israel, digamos, desde ahorita o desde la época moderna, sino que viene desde tiempos antiguos, incluso con la Biblia, ¿verdad? Y este conflicto que ha tenido Israel siempre con los pueblos de alrededor. Pero bueno, al final tuvimos este desenlace en el que incluso mataron al ayatolá y mataron a otros líderes políticos, ¿verdad? Y religiosos, e inclusive ahorita pues todo esto desembocó en una manifestación civil que estaban teniendo los iraníes porque estaban cansados de estas represiones. Y bueno, ustedes no me dejarán mentir, solamente tenemos que ver, ¿verdad? Cómo vive el pueblo de Irán, o más específicamente las mujeres, ¿verdad? Cómo ellas están cubiertas de todo su cuerpo y son tan restrictivos los derechos que ellas tienen, y eso definitivamente yo considero que no es un valor cristiano, ¿verdad? Ni para nada, ¿verdad? Entonces ese pueblo iraní que estaba, de hecho, de los años 70 hacia atrás estaba teniendo una gran productividad, evidentemente producto del petróleo que tenían, se vino todo abajo a través de esta represión que hubo, ¿verdad? Y al final pues enero nos dejó a Maduro encarcelado, al Mencho ahí en febrero, ya, ¿verdad? Ya no está en esta vida, y pues ahora el ayatolá también cayó, ¿verdad? ¿Qué nos deparará por ahí en abril? Yo creo que para todo esto es bien importante también mencionar que la Biblia lo menciona, ¿no? El amor al dinero. El dinero al final hoy en día da poder, da la seguridad, da un estatus, y obviamente los países lo quieren. Entonces creo que mencionando esto uno va viendo justamente cómo esa región es bien importante. Es una región donde es rica en diferentes situaciones, es estratégica, es un punto estratégico también. Entonces creo que al final
el deseo de muchas naciones de controlar, ¿verdad?, esas partes, es lo que ha desencadenado mucho el deseo de poder controlarlo, suprimir, tanto de, bueno, no hay buenos o malos, pero al final, tanto de un lado como de otro, es ese deseo de controlar y por lo tanto tener el poder. Y es que vemos como países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, ¿verdad? Que precisamente fue el mundial hace, no estoy mal, unos cuantos años. 4 años ya. Hace 4 años, ¿verdad? ¿Cómo han crecido a través del petróleo? Es increíble. Pero Irán es un país que tiene, estaba viendo que por allí pasa aproximadamente el 20% del petróleo, ¿verdad? Que va para todo el mundo. Es increíble. No ha prosperado como estos otros países. ¿Por qué? Por el régimen, ¿verdad? Y toda esa represión que están teniendo. Y al final creo que pues ahí, como digo, no hay buenos o malos, pero es evidentemente como tanto Venezuela como Irán, no es que Estados Unidos sea el bueno o el salvador, ¿verdad?, como se pinta en las películas, pero evidentemente diferentes posturas, diferentes maneras de gobernar y de tomar las riquezas. Se ve de un lado la prosperidad o pues tal vez una libertad que hay, mientras que de otro pues dos situaciones casi similares donde la represión existió, ¿verdad? Y pues ahí tal vez ya me metería a otros temas, ¿verdad? Pero es bien interesante también ver eso. Marlon, ¿qué opinas de esto? ¿Por qué desde tiempos bíblicos se menciona este conflicto que hasta hoy y en el futuro va a seguir definitivamente? Sí, yo creo que Lester ya ha dado una historia inmediata, digámoslo así, o moderna. Esto viene de mucho tiempo atrás, pero yo creo que es bueno diferenciar entre el Estado de Israel y el pueblo de Israel o el pueblo elegido por Dios. Creo que esto es sano porque tenemos audiencia evangélica y he visto un mal en los evangélicos, otra vez una autocrítica, que muchas veces somos muy pro Israel sin pensar realmente en lo que se está haciendo. Y es que el Estado de Israel, como dijo Lester, fue fundado después de la Segunda Guerra Mundial. Es más, Guatemala tiene ahí un voto clave para su fundación. Pero, o sea, es el Estado de Israel. El Estado de Israel está cometiendo muchas injusticias, como muchos otros estados, y por lo tanto esas injusticias o esas situaciones que se están dando, pues no podemos nosotros como creyentes o cristianos o bibliocéntricos, no deberíamos de estar de acuerdo con ese tipo de cuestiones. Yo creo que eso tenemos que dejarlo claro. Yo te invito a ti, evangélico, cristiano evangélico, que seas crítico, que seas pensante, que evalúes, que investigues, que te formes criterio propio, más allá de lo que te digan en tu iglesia o las personas a tu alrededor, que te formes criterio propio para establecer realmente, ¿es esto algo correcto? ¿Esto es lo que le agrada a Dios? ¿Es esto bíblico? Y no caer en el error, y lo digo como autocrítica, que como evangélicos respaldamos todo lo que hace Israel. Israel ataca a Irán, qué bueno que está escrito en la Biblia y que Dios los va, y que, bueno, muchas cosas que se dicen. Yo creo que ahí tenemos que empezar. Irán realmente era el imperio persa, y eso lo recordamos en la Biblia, los sirios y todo eso, cuestión más. Luego son invadidos por islámicos, y luego también actualmente entiendo yo que dentro del Islam hay dos ramas, los chiitas y los sunitas. Los sunitas son mayoría y los chiitas son minoría, e Irán son chiitas, son minoría. Es decir, dentro de un mundo árabe, 90 o 80%, ellos son como minoría. Entonces, de alguna forma, tienen varias situaciones. Ya explicó Lester también que hay mucha convulsión o caos interno que ha venido producto de diferentes situaciones. Y esa es otra cosa también, ¿verdad? Como una autocrítica. Tampoco podemos divinizar o respaldar lo que hace Estados Unidos. No deberíamos de ser así. Entonces, para verlo claro, yo creo que es bueno diferenciarlo y mencionarlo también. Otra cosa que yo quiero mencionar es que cada ser humano es imagen de Dios. Y cuando hay guerras, cuando hay este tipo de situaciones, lamentablemente los más vulnerables son los que sufren. Las personas, ¿verdad? O sea, dentro del fuego cruzado hay gente que pone las vidas. Y eso es lamentable en cualquier conflicto, en cualquier parte del mundo.
Entonces, con esa autocrítica quiero empezar y decir claramente que tenemos que ser críticos, pensantes, evaluar y también diferenciar, pero especialmente ser bibliocéntricos. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano evangélico, busquemos la manera de ver y evaluar qué está pasando y no solo apoyar a ciegas. Esa sería mi primera intervención. Yo creo que viene importante también, pues creo que recordar ahí, creo que mis hermanos me van a corregir, pero definitivamente también desde Génesis nosotros miramos ahí que algo va a suceder con Abraham, con Ismael y con Isaac, ¿verdad? Algo sucedió ahí, algo no salió bien, producto de la desobediencia, de la no confianza en Dios. Y creo que desde ahí ha venido resurgiendo muchos conflictos que se menciona, ¿verdad? Que definitivamente va a pasar y que hoy en día van a seguir de esa manera. Entonces creo que también, como ya se mencionaba, creo que como cristianos tenemos que ver eso bien claro, porque aquí yo sí he visto muchas iglesias que me han dicho eso claramente, hacen post en redes sociales, tal vez tú estés en una iglesia y tú dices, no, pero ¿por qué? Si es el pueblo santo, ¿verdad? Y todo. Pero creo que ahí hay una clara diferencia, ¿verdad? En ese asunto. Pero ahora, en la opinión de ustedes, ¿cómo creen, mucha, que al final es porque también creen que Estados Unidos ha estado tan cerca, no solo de en esta pelea, sino en otras, ¿verdad? Al final siempre aparece, como dicen ahí unos memes, siempre aparecen, siempre están. Entonces, Lester, ¿qué crees que sucede también? Creo que hay un gran interés, pero definitivamente ellos aparecen siempre y son tanto héroes como villanos de todas las historias. Pues precisamente es como que fuera el hermano mayor, ¿verdad?, de Israel, y siempre aparece allí para defenderlos. Pues yo rescatando no, sino totalmente de acuerdo, en línea con lo que decía Marlon y con lo que dices tú también, acerca de no divinizar ese tipo de guerras, ¿verdad? Y yo quiero, para responder a esta pregunta, enfocarme más en los intereses geopolíticos y económicos que realmente hay. No creo que Estados Unidos, digamos, o en este caso Donald Trump, esté recibiendo, ¿verdad?, profecía divina, digamos, de querer destruir a los enemigos del pueblo de Israel, que ya vimos cuál es la diferencia, ¿verdad? Sino que simplemente es una cuestión geopolítica. Digamos, Israel es el único aliado, ¿verdad?, al 100% de Occidente, que somos de este lado del mundo, ¿verdad?, de América, que tiene Estados Unidos ahí, ¿verdad? Y bueno, Estados Unidos tiene un gran interés en ese territorio. ¿Y cuál es ese interés? El petróleo, ¿verdad? Lo económico. Entonces, es un interés económico y geopolítico el que tiene Estados Unidos, porque Israel es un punto estratégico impresionante. Si no me dejará mentir también Marlon, en la época, ¿verdad?, en la época bíblica, digamos, con Abraham, vemos cómo, digamos, Dios saca a Abraham, de verdad, de su tierra, de su parentela, y lo ubica en un lugar súper estratégico, que es precisamente allí, en el que ahí pasaban economías, digamos, de todos los pueblos que tenían como alianzas, tenían como transacciones, ¿verdad?, entre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque precisamente así se iba expandiendo digamos, el sentido, digamos, de Dios, ¿verdad?, del Dios de Israel en ese momento. Ese mismo espacio geográfico, ¿verdad?, que ocupa hoy Israel es estratégico, ¿verdad?, para todo este conflicto que se pueda dar. Entonces, ¿cuál es el interés? En mi opinión es geopolítico, es económico el que tiene Estados Unidos, y sin divinizar, o sea, no podemos divinizar a un pueblo de Israel, a una nación de Israel que ha negado a Dios, ¿verdad?, tanto tiempo, y mucho menos a un pueblo estadounidense que ha decaído en sus valores, ¿verdad? Muy bien, no sé si Marlon querrá contestar esta, pero a ti te hago otra pregunta en el hecho de ¿qué papel está jugando hoy en día la religión, tanto como bueno como también una posible solución? Porque lo que todos queremos es paz, que baje la gasolina, porque creo que ahorita Guatemala se va a disparar muchísimo, pero definitivamente se ha perdido de vista, se sigue usando el nombre de Jesús, de Israel, en vano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees tú que Cristo o la religión en las que estamos puede ser una solución, pero también el conflicto, como ya se mencionaba, o como lo decía Lester de primero, ¿verdad? Sí, lamentablemente el lugar que ahí se encuentra es un lugar estratégico, básicamente,
y estratégico económicamente. Entonces, por eso creo yo que hay un apoyo casi de familiar, como decía Lester, para en cuanto a Estados Unidos con Israel. Pero vemos también, y aquí algo quiero mencionar, y lo voy a decir así, ¿verdad? Un apoyo casi enfermizo de la derecha conservadora, protestante, evangélica en Estados Unidos hacia Trump. De tal manera que incluso casi se le impone las manos como el ungido de Dios, que él va a hacer esto, va a hacer lo otro. Y yo creo que eso es insano, no es correcto, no es adecuado, pensando en que Donald Trump es el elegido de Dios y por lo tanto está defendiendo a Israel, cuando realmente sus intereses son otros. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ser muy prudentes, muy sabios, porque estamos hablando de vidas, de personas, de gente, y si alguien es cristocéntrico, si alguien es creyente, tiene que primero empezar por respetar la imagen de Dios en la vida de las personas, independientemente del lugar de donde sea. Y este personaje, Marlon García, de forma sana, al contrario, yo creo que está haciendo cosas que no son correctas. No sé si puedes repetir la última frase, Marlon, porque se cortó un poquito ahí tu internet. Son problemas técnicos de hacer sí, así, lo siento. Conexión. Dale. Lo siento, espero que se escuche mejor. Solo mencionar, ¿verdad?, que no es correcto que se apoye a personajes que dañan la imagen de Dios en las personas en lugar de protegerlas. Y esto está pasando constantemente, de forma lamentable. Bien, yo creo que es bien importante para todos, ¿verdad?, saber siempre el contexto. Al final hemos tomado mucho tiempo de este episodio para formar ese contexto y tal vez en otros episodios seguimos hablando de esto, pero justamente apoyar ciegamente lo que sucede, las matanzas, las guerras, creo que es algo bien equivocado cuando al final lo que Cristo nos enseña es algo totalmente diferente. Y por supuesto, tampoco es ser fríos, ¿verdad? Y, no, pero es que miren, tienen que tomar una postura. No, para nada, es lo que la Biblia dice y lo que nosotros tenemos que aprender y hacer también. Ya en los últimos minutos que tenemos, ya se fue tan rápido el episodio, pero preguntarles a cada uno, al final, ¿qué es lo que creemos que hoy en día el cristiano tiene que hacer frente a esta postura? Como puntos claves, yo creo que se ha mencionado mucho, pero puntos claves. Para mí, en primer lugar, creo que recuerdo ahorita la historia de Josué y de cómo Dios le dice al conquistador, ¿verdad? Ve, expulsa a todos, ten cuidado de no caer en las religiones de ellos, porque vas a ser aquí, vas a contaminarte. O sea, él fue claro. Sin embargo, no lo hicieron, dejaron a muchos, se dejaron contaminar aún con los que quedaban y cosas así. Entonces creo que también, ¿verdad?, viene esa parte en que al final de todo, si uno no llega a obedecer, pueden venir muchas consecuencias, ¿verdad?, en ese sentido. Y hoy en día informarse es bien importante. Lester, ¿qué puedes opinar para un cristiano hacer cosas ahorita que le ayuden a entender y comprender esto? Sí, yo creo que tenemos que comprender que guerra siempre va a haber. Y de hecho, pues no es el fin del mundo, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo, irán de guerras y rumores de guerras y todavía no es el fin. Pero evidentemente estamos más cerca que ayer para estos eventos apocalípticos, ¿verdad? Que pues en algún momento podemos platicar, que sería un tema súper interesante, pero simplemente llamar a la calma, ¿verdad? Y también a la reflexión en el sentido de lo que decía Marlon, ¿verdad? El ser humano, ¿verdad? Como imagen de Dios, cuidarnos entre nosotros y no tomar una postura radical, digamos, entre uno y otro, divinizando a unos y satanizando a otros. Sobre todo, pues estábamos viendo que 51 o 55 niñas murieron, ¿verdad?, por uno de estos ataques dentro de la guerra, ¿verdad?, en el conflicto. Entonces eso sí es súper lamentable. Para tomar un poco también de disociación, ¿verdad?, entre nosotros, es increíble cómo yo miraba entre las manifestaciones que se presentaban, ¿verdad?, de los iraníes contra Israel. Mirábamos, no sé si ustedes vieron, una estatua de Baal, o ellos decían que era Baal, ¿verdad?, quemándose.
y decían en medio de las manifestaciones, decían muerte Israel, muerte Israel. Entonces, si bien no hay que divinizar todo, pues es interesante cómo este Dios antiguo salió de nuevo, ¿verdad?, a luz en este pueblo persa, ¿verdad? Antiguamente persa y ahora iraní. Yo creo que no hay que divinizar todo, pero sin lugar a dudas lo espiritual pues también está tomando algún sentido en esta guerra. Sí, justamente creo que bastante interesante ver eso. Uno diría, no, eso es de la antigüedad, ¿verdad? Pero ¿cómo llega a notarse eso? Creo que mi parte es tratar de comprender. Creo que tener, yo voy a decir mente abierta, pero no es de aceptar lo malo, ¿verdad? Sino es, pues al final pedir siempre la sabiduría de Dios, informarse de todas las fuentes posibles, no divinizar ni santificar a este Estado de Israel que hay, ¿verdad? Porque es totalmente diferente a lo bíblico, pero también de nuestra parte como cristianos, creo que también no romper puentes. Me refiero al hecho de que si hay alguna conversación política en internet, en redes sociales, no venir y es que ustedes son, porque es la misma guerra, pero es una guerra digital, ¿verdad? Pero creo que como cristianos estamos llamados a compartir el evangelio y nuestro testimonio es parte de eso, así que también creo que es bien importante tomar en cuenta que al final tenemos que informarnos, pero si alguien tiene un pensamiento diferente, dejarlo en las manos del Espíritu Santo, decirle lo que pensamos, pero no con un afán de te voy a decir que sos lo peor y que como pensás así sos esto. Creo que también tiene que ser bien importante la información, y no solo información de lo que sucede políticamente ni en la sociedad, sino también bíblicamente, que es lo que dice la Biblia, para que nosotros podamos pensar que cristocéntricamente. Marlon. Sí, yo creo que es un tema que tenemos que seguir platicando, y especialmente ustedes que escuchan y que nos ven, que también lo sigan hablando. Quiero recomendar un artículo que está en byteproject.com que se llama La guerra de Irán-Israel, que ustedes pueden indagar un poquito más al respecto. También en Spotify hay un episodio de Fe y Actualidad, así se llama el podcast, Fe y Actualidad, que se llama Conflicto Árabe-Israelí, donde el doctor David Suazo y otros hablan acerca de este tema también, que me parece que es bueno que indaguemos más al respecto. Y primordialmente que lean las escrituras. Romanos capítulo 9 habla justamente acerca de Israel, y esa es mi recomendación, que oremos por ellos, así, al igual que oramos por todo el mundo. Todas las etnias necesitan conocer a Jesús. Israel el día de hoy es uno de los lugares con alta estadística en cuanto al tema de ateísmo y otros asuntos, es decir, ellos necesitan oír acerca de Jesús. Y sin duda alguna también hay como que cierta idea escatológica del fin del mundo cuando se oye de conflictos en Israel y ese tipo de cosas. Pues Israel sí es de alguna manera un ente importante en la escatología, pero no es la clave. La clave de la escatología es Jesús. Así que nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Cristo, y independientemente de lo que pase. Ya dijo Lester, oirán de guerras y todo ello. Jesús vino a rescatar a toda la humanidad, vino a los suyos, que son su pueblo, el lugar donde él se encontraba en ese momento, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos nosotros incluso, nos alcanzó la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues orar por ellos también, orar por todo el mundo y buscar proclamar también ese evangelio a toda criatura, que lo que busca el evangelio, más que espiritualizar y ver solo una conversión espiritual, también se trata de ver florecer la vida de las personas. Y cuando vemos que hay muerte, cuando vemos que hay otro tipo de cuestiones que trae la guerra, definitivamente es ahí donde el evangelio de Jesús se necesita, debe ser proclamado también. Estaba viendo que dentro de los países o los lugares más peligrosos en cuanto al evangelio, también está Israel, pero también está Irán. Es decir, son ambos países por los cuales tenemos que orar, por la iglesia perseguida, por creyentes que están allí también, cristianos que de alguna manera quedan también en el fuego cruzado. Oremos por ellos y también busquemos la manera de indagar más al respecto. Y al final justamente lo dice Gálatas, ¿no? Gálatas 3. Hoy ya no hay judío, no hay gentil, todos somos un solo cuerpo. Entonces creo que eso es bien importante. Antes de atacar en redes, antes de señalar,
Como ya se mencionó en todo este episodio, oremos, preocupémonos y no nos dejemos engañar. Creo que a veces yo vi esa noticia de las niñas y ya rápido la gente es que ya vieron, Israel es esto, que no sé qué, del colegio. Pero vi otro lado que decía otro video, no, es que eso era mentira, había sucedido antes y esperaron este momento para sacarlo. Entonces siempre están contra Israel. Creo que tenemos que tener mucho cuidado, informarnos de ambas partes, porque eso también forma el pensamiento crítico. Y como decíamos en todo esto, orar, ¿verdad? Orar por todos, porque el hecho que haya guerra, que haya gente fallecida por esto, no es algo agradable tampoco. Así que, ¿qué piensas de esto? Esto apenas es la punta del iceberg, la punta de todo lo que se puede platicar. Pero nosotros quedamos hasta acá. ¿Qué pensás de esto? ¿Qué opinás? Queremos leerte, deja tus comentarios y compartirlo, como te digo, con tu iglesia, con tus amigos, conversarlo en un almuerzo familiar. Bueno, que no haya peleas, ¿verdad? Pero convérselo porque es, creo que, un tema interesante y como cristianos no tenemos que huir. Siempre hemos escuchado, no, de política no se habla, de aquí cristianos no, que no sé qué. Creo que tenemos que tener eso bien en mente. Así que gracias a mis hermanos, buenísima banda por el episodio de hoy, porque seguimos aprendiendo. Y nos escuchamos entonces la próxima semana. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Adiós.